apertura del conversatorio del día de hoy. Creo que la palabra que me quedó, sobre todo en la mente, fue la de felicidad de Gabriela, que dijo que estaba muy feliz por esta instancia. Imagínate nosotros, Gabriela, que estamos inaugurando hoy lo que es el intercambio con la PUC. Y la otra cosa que me quedó hablando ahora es cuántas cosas tenemos que aprender, ¿no? Como institución formadora. Creo que estar acá en el conversatorio hoy nos va a permitir justamente, ¿no?, decirles a todos que estamos puertas abiertas, y del polo, ¿no?, evidentemente del polo, para dar inicio a este contenido y bienvenida a vos. Así que sean todos bienvenidos y que tengamos un excelente conversatorio. Bueno, gracias a la directora de SAR del Norte por estar en esta acá. Nosotros, un poco para contextualizar, para quienes nos visitan, estamos compartiendo un previo con un campus interinstitucional, el Centro Regional de Profesores, que es el CPE ANEP. Tenemos un polo educativo tecnológico de UTU, también ANEP, UTE, y la sede Rivera de la Universidad de la República, por supuesto ya con un proyecto de adaptar este polo de educación superior de Rivera, pero que además, como todo lo que pasa en Rivera, lo local inmediatamente se vuelve internacional, porque somos una ciudad con dos barrios, uno en Brasil y otro en Uruguay, y conformamos un comité binacional de educación superior junto con Unipampa, que está acá presente, también el Instituto Federal de Ciencia y Tecnología, ISUL, que trabaja mucho con UTEC, que son tecnológicos, y con UTU, y la Universidad Estadual del Sur, que también tiene sede en un campus en Iberia. Pero bueno, acá estamos con letras, estamos en las humanidades, y obviamente esto nos acerca mucho a Unipampa, y bienvenida a Gabriela, que viene de la Pontificia Universidad Católica de Rivera del Sur, que tiene un convenio con CPE. Por lo tanto, UDELAR está acá. Yo estoy acá invitada porque el convenio es entre CPE y la PUC, Porto Alegre, y la verdad es que celebro este conversatorio en especial porque es un tema que a todos los que hacemos investigación en enseñanza de la frontera nos preocupa, pero nos hemos ocupado muy poco, que es justamente cómo se enseña la lengua española y la lengua portuguesa y las diferencias que hay, las metodologías de enseñanza, para dar un ejemplo nada más. La metodología de la enseñanza del español siempre se prescribió, desde Montevideo, siempre se prescribió como metodología de lengua materna. Y los lingüistas todos tienen los resultados que la lengua materna acá no es el español. Por lo tanto, tenemos mucho para compartir, creo que podrán salir trabajos muy interesantes. Voy a aprovechar la oportunidad para comentarles que el viernes, yo que comenté algunos en particular, me parece bien importante que hubo también un conversatorio con la doctora Ana Carvalho. Estuvimos reunidos también con la comunidad, no solo educativa, sino con la comunidad de los departamentos de zona de influencia de Artigas, de Cerro Largo y del departamento mismo de Rivera, porque desde el año 95 se están haciendo investigaciones. Ella, Ana Carvalho, desde el 95, desde mucho antes, evidentemente se vienen haciendo investigaciones, múltiples investigaciones en este sentido. Pero me parece que lo que se inició el día fue la apertura de estas casas de estudio a lo que son las comunidades en general, no solamente las educativas, sino también los protagonistas de los propios integrantes que hablan este idioma, ¿no? Que Ana lo decía como que él es el portugués de Uruguay. No usó nunca el portugués, ni sí el portugués de Uruguay. Entonces son instancias que nos enseñan a nosotros, sobre nosotros mismos, a mirarnos desde otro lugar, porque a veces uno puede tener una mirada muy sesgada de cómo hablamos, de cuál es el idioma que tenemos todos nosotros, y creo que son esta instancia también nos dan que ser en mirarnos desde otro punto de vista, a nosotros y luego a los estudiantes que van a formar, a los estudiantes de media, como se está hoy. Este es un centro de formación para estudiantes de media, así como el ISB es para los estudiantes que se van a desempeñar después en primaria. Y concluyó la jornada de viernes con un documental
que se llama As Voces as Margens, que lo lanzaron acá, donde, como les digo, ustedes también estaban los protagonistas del documental, junto con los investigadores. Creo que fue un día muy rico, de mucho aprendizaje, así como esperamos que sea el tema de hoy. Muchas gracias, Patricia Lizarala, Patricia Viera. Consejera Carvajal, le damos la palabra. Buenas tardes, un gran saludo a todos. Es un gusto poder saber de la existencia de este evento. Tengo un pasado que viví justamente en Minas de Corrales y por lo tanto fui parte de un estudiantado que hablaba el portuñol, mientras yo, que era del sur, hablaba el español medianamente y se vivía en las instancias liceales una historia difícil para los estudiantes que solo tenían esa lengua materna del portuñol y su presencia en las clases era señalado con mensajes fuertes acerca de sus intervenciones en una lengua portuñol, pero no el manejo de la lengua española propiamente dicha o el portugués en su versión entonces más elaborada. Así que, bueno, agradezco y me parece muy valioso que se estén viviendo estos eventos de reconocimiento de dos lenguas importantes para la zona de frontera. Un saludo cordial a todos y, bueno, un gusto poder escucharlos y verlos aunque sea a distancia, porque por razones de agenda no pude estar presente físicamente. Vamos a la profesora Gloria Belén. Gabriela Rojo, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, por favor, adelante. Alejandra Rivero, del Consejo de Promoción de Educación. Virginia Solana, de la Universidad de la República. Valesca Brasil Girala, de la Universidad Federal de Pampa. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. En primer lugar, agradecer a las panelistas por, la verdad que es un verdadero privilegio contar con investigadoras y que puedan establecer este diálogo, la oportunidad de diálogo, este intercambio que esperemos sea fructífero para ustedes, para todos nosotros. Y agradecer, como dijo Gastón, a las autoridades, a la Consejera CBT, a Patricia Viera, a Patricia Lizarala y a todos. En primer lugar, me gustaría también presentar, digamos, cómo va a ser la dinámica de trabajo de la actividad, que ya lo hemos conversado entre nosotros, pero para que todos tengan una idea de cómo va a ser, cómo va a transcurrir esta actividad. En primer lugar, vamos a hacer una ronda de presentación de las líneas de investigación que se quieren trabajar. ¿Bien? Y luego de esa ronda, vamos a hacer poner un poco en lo que nos convoca hoy, particularmente. Ustedes ya están trabajando eso, pero vamos a poner el diálogo con intervenciones quizás más acotadas para poder establecer el diálogo sobre justamente la investigación y la enseñanza del portugués y el español en la zona de fronteras, en zonas de fronteras, y qué implicancias tienen para la formación de educadores, para la definición de políticas, ¿verdad? Públicas, educacionales. Algunas de ustedes están investigando, ¿sí? Bueno, y antes de empezar voy a hacer una brevísima presentación de las panelistas que nos acompañan hoy. Bueno, Gabriela Rosso, voy a presentar primero a Gabriela, que Gabriela es pasante, ya lo dijo hoy Gastón, en el marco del convenio PUC-CFE, y bueno, es doctoranda en educación por la Pontificia Universidad Católica PUC, ¿no? en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande, es magíster, es licenciada en pedagogía y se especializa en gestión y políticas públicas educacionales.
Ela, bienvenida y que tengas un gran trabajo y que sea rico el trabajo Valesca, que está muy costado, Valesca Brasil, que es doctora en letras, es coordinadora de la maestría en enseñanza de Pampa, muchas gracias por venir, y investigadora en metodología de la enseñanza y tecnología educativa. ¿Sí? Virginia Solana, de la casa también, es docente de lengua y literatura de CTE, magíster en educación, también ha hecho el doctorado en la UDE, que también tiene etapa de tesis, y doctorado en lingüística en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDELAR. Trabaja en la línea de investigación, que nos va a presentar ella misma, ¿no? Pero políticas lingüísticas y clave de políticas de derechos humanos. Creo que hay que destacar, ¿no? Alejandra Rivero, también de la casa, ella tiene dedicación exclusiva también en el ser del norte y es también doctoranda por la facultad también de lingüística, por la facultad de humanidades y ciencias de la educación. Y su línea de trabajo también tiene que ver con las representaciones literarias en portuñol, así que está trabajando sobre ello y tiene una gran experiencia docente. Bueno, hacemos una primera ronda de presentación. Algunas trajeron un PPT, un PowerPoint de presentación, que lo haremos por ahí en los que acordamos. Y Laura, que viene el PPT, lo va a hacer con ustedes. ¿Está? Si quieren, hacemos una ronda. No sé si hacemos Brasil-Uruguay, Uruguay-Brasil. Empezamos por acá. Entonces, Valesca, o por lo que ya lleguemos. Bueno, Bueno, buenas tardes. Lo primero que me gustaría decirles es que yo no vengo a hablar de mis investigaciones de forma más personal, sino de lo que venimos haciendo allá en la Pampa, en el área de lenguaje. Entonces, más o menos es eso, porque otra compañera que hoy estaría más habilitada para hablar, no voy a estar acá porque tenía que estar. Pues podemos usar. Bueno, acá tenemos y después podemos profundizar un poquito algunos de los proyectos y de los cursos que ofrecemos allá en Brasil. ¿Sí? Entonces, tenemos acá a las dos maestrías que tenemos, una que está con énfasis en el área del lenguaje, que es la maestría en enseñanza de lenguas, y la otra, que es la que coordinó hoy, la Colonia de años, pero era esa es más amplia para cualquier persona que esté interesada en las investigaciones del campo de la enseñanza independiente de igual materia para la cultura de la vinculación. Acá tenemos nuestra carrera de formación, que es la carrera de letras, lenguas tradicionales, que es la única del país, de Brasil, que nosotros habilitamos al mismo tiempo personas que quieren ser profesores de inglés y de español al mismo tiempo. Es la única, no hay en otra universidad del país entero ninguna universidad que tiene esta carrera para las dos lenguas. Es un profesorado. Sí, es un profesorado para docencia de inglés y de español al mismo tiempo. Bueno, también acá tenemos nuestro curso de extensión, las formaciones que están abiertas a cualquier persona, también que quiera estudiar las lenguas que no tienen vinculación con la universidad, que es el núcleo de lenguas adicionales que coordino hoy, que tienen clases de inglés y de español abiertas, presenciales y también en línea por Google Meet. Acá tenemos dos docentes que vinieron que imparten clases ahí, que abrimos también todos los semestres, y son los estudiantes del
la carrera del profesorado que imparten estas clases. También tenemos ese proyecto que es el núcleo de apoyo al aprendizaje cultural del portugués como lengua adicional, que coordina otra compañera mía que tiene alumnos de toda Latinoamérica, que viven en Brasil, que no viven en Brasil y que se enseña también esta abierto a cualquiera que quiera estudiar. También tenemos este otro, hoy empezó por mí, pero ya no coordina este proyecto, hoy es coordinado por compañeros de Yaguara, porque ustedes saben que tenemos un profesional de lenguaje en la UNFAPA de Valle y de Yaguara. Y hoy está coordinado por profesores de Yaguara un examen de proficiencia que empezamos acá en Rivera, porque teníamos un convenio con una escuela privada acá de Rivera, y elaborábamos exámenes de portugués para los niños, porque prácticamente no existen evaluaciones estandarizadas de portugués para esa cantidad. Y nosotros empezamos a hacerlo y lo hicimos por mucho tiempo para una escuela privada acá de Rivera. Nuestro convenio acá lo siguió adelante y hoy estas compañeras ya tienen este convenio con un instituto de activas. Entonces, hoy siguen una vez al año haciendo este examen de proficiencia en activas. En la época que terminaba yo, un alumno mío de la maestría hizo una investigación sobre esa experiencia, sobre el desarrollo de hacer el examen de proficiencia para esa franja etaria, que no es fácil, especialmente porque no hay. En portugués, ustedes saben, el examen más estandarizado que existe es el CELTEBRAS, que es un examen para adultos y es un examen de nivel ADE. Nosotros lo hicimos, lo desarrollamos, lo pensamos para estos niveles. Hoy yo no trabajo más con eso, entonces no puedo decir cómo va, pero es una posibilidad de investigación. Bueno, creo que es eso, y aparte la directoría de asuntos internacionales y interinstitucionales, que es la que promovió nuestra vida hoy acá, porque si no fuera eso no hubiéramos tenido autónomo, para que viniera. Bueno, y el proyecto Idiomas sin Fronteras, que es otro proyecto que tiene clases de español y de portugués. Normalmente la de español es solo para los estudiantes universitarios, pero la de portugués están abiertas a todos los que tienen interés en perfeccionarse con la portugués. Bueno, ¿ya pasó? Entonces dejo para hablar de las investigaciones después. No, en las próximas diapositivas nosotros elaboramos con una de las compañeras que no está, algunos artículos y algunos trabajos de investigación que ya hemos hecho en los años anteriores. Entonces, en una otra ronda puedo presentarlas. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Valeta. Entonces, Gabriela, ¿estás pronta? Sí. Eu vou fazer breve relato de como eu vim para aqui, né? Como a gente chegou nesse convênio, né? Eu sou representante da professora Maria Lorenzinho, na PUC, do Rio Grande do Sul. Eu vou falar de espaço em português, né? Para todos poderem falar normalmente, tá bem? Obrigada, Felipe. Então, a professora Maria, né, no contexto da internacionalização, ela é muito bem voltada na educação superior, né, isso no Brasil, e a gente vem, né, diante das pesquisas também no contexto internacional. E o ano 2022 foi lançado no Brasil os parâmetros nacionais de internacionalização da educação básica, que vocês teriam escolhido. Então, crianças de 4 a 17 anos de idade compreendem a nossa ensino médio, os tipos, para os pequenos. E neste período, estava trabalhando numa Secretaria de Educação, com a direção pedagógica do município de Alegrete. E a Maria nos desafiou, à frente de uma gestão escolar, de uma gestão do sistema de ensino, vamos caminhar para internacionalizar a educação básica. E eu lanço para ela, como? Ela vai descobrir. Então, diante dos desafios e também das propostas,
A primeira intenção, a gente sempre pensa no aviãozinho. Como é que nós vamos fazer para que os nossos estudantes, e também olhando o nosso professorado, possa viajar e fazer um intercâmbio? Só que a gente não olha para o vizinho do lado, né? Pensa sempre no contexto europeu, né? O pensamento europeu. E o desafio, então, é que nós possamos fortalecer os nossos laços, tanto econômico quanto educacional, né? E possamos criar a nossa identidade de internacionalização. Né? Então, dentro desses caminhos, nós olhamos a nossa região de fronteira. Nós somos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes. Tão próximos em contexto de língua, né? Mas tão distantes na questão do contato, da regionalidade, também do estudar o outro. Então, foi um evento da Binacionais, né, que a professora Patrícia estava à frente na organização, né, com os demais, que nós lançamos o primeiro contato. A Marília só deu, né, o pequeno passo sobre esse caminho, pude conversar com a professora Patrícia, e a professora Patrícia pôde, né, nos abrir um contato com o garçom, e pôde proporcionar, né, todas essas relações, e a gente fez esse convênio com a PUC. Que para mim é uma alegria muito grande proporcionar, né, essa amplitude de contato com conhecimento e também posso conhecer mais ou menos a realidade do Uruguai. Que a gente faz tanta menção, mas não entra nessa imersão. E aí, pode passar. Então, eu trouxe mais dentro de um contexto para o anterior. Então, a PUC, para que vocês possam, né, ter uma dimensão, onde está localizada a PUC, hoje, né, enfrentando as cheias, né, com relação às chuvas e todo o desastre que a gente teve no Rio Grande do Sul, e esteve à frente na ajuda, né, das pessoas desabrigadas. Então, a PUC hoje ela se torna uma referência. Pode passar. E a gente abre o olhar, então, para a relação dos professores de língua espanhola, né, com a relação dos professores, que agora a gente vem em conversa, vem com o olhar voltado para os professores de língua portuguesa, para a gente possa iniciar este projeto, né, com os demais professores que trabalham, né, no ensino básico, que seria no Brasil. Então, a Alegrete, ela não está bem localizada como região de fronteira, ela está na região de fronteira, mas ela ainda não faz parte do limítrofe, como é vocês, né, viveram no Livramento. Então, isso já é um desafio, né, e também já é uma motivação para que os professores possam entrar em contato. Pode passar. Então, qual é o conceito de internacionalização que envolve o contato das duas línguas para nós no Brasil? Então, na educação básica, ela é compreendida como uma trajetória de ensino e de aprendizagem que colabora para o desenvolvimento pleno do educando, que o prepara para o exercício da cidadania global e a qualificação para o mundo do trabalho a partir da consciência global. O que as tias mostram? Que o que eu fizer hoje no meu território, eu vou dar impacto ao território do outro, independente se é o meu vizinho, independente se é a minha localidade. Então, o que eu fizer aqui, né, o que eu construir aqui, tanto educacional, de forma econômica como ambiental, ela vai ter um impacto a nível global, né, numa visão sistêmica das nossas relações. E aí, como é que nós vamos proceder nesses caminhos? Como é que nós vamos proceder, né, com a nossa educação para poder criar esses laços e essa consciência? Então, a cidadania global está vinculada na interdependência e interconectividade entre países na área econômica, cultural, social, por meio do comércio internacional, da migração, da comunicação, e numa noção vinculada às preocupações com o bem-estar global das fronteiras nacionais, assim como o entendimento que o bem-estar global influencia o nacional e o local. Então, do local para a visão global sistêmica, segundo os documentos da ONU. E vem assegurar esse nosso olhar sobre o processo de internacionalização aos preceitos da ODS 4, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que a gente já está na proteção da 2050, sobre assegurar a educação de qualidade, inclusiva, equitativa, de qualidade, a fim de promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Então, isso, né, lança o desafio de configurar os caminhos para a internacionalização da educação básica do contexto
costume a partir da aprendizagem docente. Pode passar. E aí vem a hipótese, né, e também a motivação da relação com os nossos países de fronteira, com os nossos vizinhos, a fim de fomentar a rede de conexões, de fortalecimento e de identidade da América Latina sobre a formação continuada docente dessa relação internacional. Nisso, então, surgiu contato com a professora Patrícia, né, com a relação com o Centro de Formação em Educação, CFE, e dessa mediação sobre os nossos sujeitos, que serão os professores, que a gente, a partir disso, a gente possa desenvolver os nossos encontros e conhecer os nossos sistemas de ensino, pode fazer. Conhecer os sistemas de ensino, conhecer as nossas metodologias, a cultura, as expressões linguísticas, né? Como é que são, como pensam os nossos estudantes brasileiros, como pensam os uruguaios, afinar a questão do contato da língua, né? Onde o professor de espanhol no Brasil vai poder ouvir, né, o professor nato, né, nativo uruguaio, com o sotaque da língua, as suas expressões, compreender como é que ensina o português, né, no contexto do país vizinho, quais são as suas dificuldades, que expressões são usadas, né, e assim vice-versa. Como é que o professor de espanhol no Brasil, né, media a aprendizagem da língua espanhola com os seus estudantes? A cultura está imersa desse ensino da língua ou é só o contexto gramatical? Né? Então, como é que a gente vai, que caminhos a gente pode apontar para qualificar a nossa metodologia, a nossa ensinança, né? Então, o nosso ensino é aprendizagem, onde ele possa desenvolver um conhecimento crítico do estudante, a partir do uso da língua, e que ele saiba por que eles estão utilizando essa língua. Por que eles sabem a língua? Será que é só para eu poder falar uma língua estrangeira? Mas o que essa língua traz de história, né, e o que ela influencia no meu meio? Por que nós, no contexto latino-americano, optamos pelo espanhol, pelo português, apesar do inglês ser influente, né, mas qual é o peso da língua espanhola e da língua portuguesa na nossa região, né, no nosso contexto latino-americano? E aí a nossa proposta vem apresentando, né, trouxe a questão das projeções, até para poder conversar, né, com as professoras, também com as autoridades, sobre a projeção dos nossos encontros, das nossas possibilidades, né? Então, abre um caminho que, apesar de nós sermos região de fronteira, a mobilidade não é uma coisa internacionalizada como o né? A maioria nos recorda muito, né, a metodologia da internacionalização, que a gente ainda usa o termo organizado, mas ainda a gente vai trazer o nosso contexto, a nossa identidade. Que eu posso utilizar, sim, a Covid, a pandemia, ela nos mostrou caminhos da interconectividade virtual, nos mostrando que não é só o físico, que daí amplia a educação pública, a qualidade, não consegue ter o acesso pela mobilidade, pela relação financeira. Então, dentro disso, a base epistemológica, né, que norteia, encerrando já, que norteia todo esse nosso pensar para o Morosini e a Knight, né, para falar sobre a internacionalização desses contextos com o estrangeiro. A Clemente, que vai falar sobre o desenvolvimento das competências, me fugiu o nome, não é internacionais, mas elas são culturais, interculturais, tá? Pijano, Fanon, Freire, Bourdieu, saiu o R, não coloquei, mas que vai nos abrir, né, a perspectiva da descolonialidade, onde eu saio do pensamento europeu e olho as nossas regiões, olho a nossa localidade, daí reforma a nossa identidade cultural. Tá? Então, de forma breve, eu apresento, né, o que nos levou a estar aqui hoje e firmar essas parcerias. Eu agradeço muito a oportunidade, tanto, né, no meu nome quanto da professora Marília, e a gente fica depois aberto para diálogo. Y cuando empecé mi formación, cuando decidí hacer un profesorado español, fue porque siempre digo que me ayudó mucho el hecho de que yo no soy de esta frontera,
Entonces me permitió ver una realidad con ojos distintos, con ojos extranjeros. Y eso permitió ver cosas que muchas veces estamos de verdad usando el término de portugués naturalizando, ¿verdad? Entonces, yo me vengo a Villa Rivera cuando curso segundo año en el liceo, en ese momento veníamos de Porto Alegre con mi familia, y me llama la atención en clase que cuando el profesor terminaba de explicar algo, terminaba una consigna, inmediatamente algunos compañeros en clase, entre ellos, se hablaban en portugués. Y después voy a decir por qué dijo decir portugués. Y se hacía la traducción. Esto a mí me empezó a llamar la atención. Hablamos. Y me acuerdo incluso del terror en el momento de mi madre, de que mi hermana y yo fuéramos a hablar esa mezcla espantosa. Cosa que hoy estoy estudiando. Entonces, desde ahí dije, esto me interesa. Cuando decido entonces hacer profesor de español, ya con muchas de mis docentes en la época, era una discusión que tenía. Y yo les decía, el español no se puede enseñar como lo estamos enseñando. En esta época, yo soy primera generación de formación docente de COSER, y era año 97, y los docentes venían todos del sur, no es un dato menor. Entonces, no, pero ¿por qué? Y en el momento yo no contaba con elementos para poder defenderlo, era una intuición. Había muchísima investigación, pues empecé a leer, pero en el momento era una intuición, nada más. Y esa intuición la seguí llevando a mis clases. Mi otra formación, yo ya era profesora de francés, entonces aplicaba estrategias de enseñanza de lengua extranjera. Y no funcionó. Todo veía que funcionaba, pero no tenía un elemento para poder defender el portugués. De ahí que decido entonces hacer una maestría en educación, investigo para demostrar la visión médica, entonces sobre el tema. Sigo con eso en el programa de educación, me quiero dar un doctor de típico que es uno de la primera vez, ¿no? Y cuando, bueno, mis caminos me van llevando a trabajar y a realizar formación técnica hace muchos años, lo tengo un cargo en mi edad, y decido entonces, me invitan a empezar el doctorado en lengua. Me alejo un poco de la educación, me meto en cuestiones más lingüísticas, pero va a dar un giro y voy a volver a la cuestión de la educación. Y sobre esto es que voy a contarles hoy. O sea, lo que sé hoy es fruto de las investigaciones que he ido haciendo y de las investigaciones que se hicieron durante muchos años que tienen en cuenta. Por ahí. Bueno, la primera investigación entonces, cuando hago una maestría, decido estudiar a los alumnos que elegían hacer portugués en el centro. Y si eso se reflejaba de alguna manera en el aprendizaje de idiomas francés, asignaturas de idiomas franceses, no, en el alumnos uruguayos, sí, enseñanza media en Uruguay, esto es de 2005, fue la investigación. Es importante el año porque en ese momento ni hablar de, por ejemplo, la creación de la Comisión de Políticas Lingüísticas que se crea en el 2006 y 2007, que es la primera vez que se dice, hay que poner cabeza en esto. Es importante, vamos a elegir algunos expertos en el tema y que, bueno, ahí salen lo que después en la ley de educación de 2008 se reconoce, en las lingüísticas, finalmente se reconoce que tenemos una memoria lingüística que habla, en ese momento se decide en esa comisión llamarle portugués de Uruguay, que fue integrada por la ministra Ana Carvalho, por eso se decide llamarle así, y la lengua de signos, que hasta el momento tampoco se reconoce. Pero inteligente quedó ahí. Hasta ahora no hemos logrado cambios concretos en la educación. Después, en dos investigaciones que fueron en el marco de fondos concursables de formación docente, en ese momento no era formación docente, con otra colega y amiga, Karina Nozara, hacemos dos investigaciones. Nos metemos en los liceos y ahí lo que hacemos es ver si se percibe el hecho de imponer la enseñanza de una lengua llamada materna desde la educación a hablantes que no tienen el español como lengua materna. Y si esto se percibe como una violencia.
que de hecho es una violencia simbólica. Y nos metemos con la cuestión de cómo esta empuja que hay entre lo que se entiende como gramática normativa y gramática descriptiva, es decir, enseñar lo que viene dado por el programa, ignorando el hecho de que tengo hablantes que no tienen el español como lengua materna y por lo tanto estoy violando un derecho de las minorías lingüísticas, que es poder expresarse en su propia lengua, y eso como un derecho humano. Por ahí va. Luego, en el doctorado en educación, me voy hacia la formación de los docentes de portugués, primera generación, cuando se habla de portugués, y también el interés es cómo van a hacer estos docentes, cómo van a enseñar estos docentes. O sea, la misma cuestión, pero vista ahora hacia allá. Y ahora en el doctorado en lingüística, que me decía, bueno, me alejé un poco, estoy con un tema que se llama paisaje lingüístico, básicamente para que podamos entenderlo, y todo lo que nos llega por la vía pública, toda la cartelería que vemos cuando salimos a las calles. Eso es me siento un antecedente de investigación sobre esto, pero después, porque ya mi director de tesis está haciendo recortar, después tenemos una educación, porque es muy amplio. Hoy en día se trabaja muchísimo con paisajes lingüísticos de enseñanza de lenguas. Entonces, quiero volver a la educación y cómo se puede aprovechar esta riqueza que tenemos en el paisaje lingüístico de la frontera para la enseñanza de lenguas. Por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, yo al Virginia nací en la frontera, viví en la frontera, me formé en la frontera. Y empecé a interesarme bien desde la frontera. También como hacer un poco la narrativa personal. Al hacer, yo soy profesora de literatura, o sea, mi línea de investigación tiene que ver con la literatura y con la literatura realizada en la frontera, en el contexto de frontera, en el contexto de contacto lingüístico, pero cuando hago la maestría, soy magíster en lingüística, también con una cuestión de personas que viven en la frontera, a veces busca escapar en la frontera, escapar del lugar donde naciste y de ese lugar justamente donde ser de la frontera o hablar como la frontera no era algo que se podría decir que podía ser 100% aceptable. Entonces, el primer tema de la maestría, que se hizo con una banda brasileña, creo que se llama Nacionales, que dice algo así como Fuqueco, no, que no comprende nunca, se libra, se impulsa, se libra, hay uno que es como está como y lo mismo pasó. Librarme de la frontera siempre, el portuñol siempre va a estar contigo, siempre va a estar dentro de ti. Y lo primero, la maestría trabajo con afros en la literatura del escritor, pero dije, bueno, los peruanos me voy a dedicar a la frontera, y me voy a entrar a mí, en el lugar donde estoy. Y voy a trabajar la literatura, que es lo que siempre me empuja. Pero también descubrí que esta lengua, lógicamente, también tiene mucho contacto con descendientes. Entonces, bueno, lo que había hecho antes con lo que estaba haciendo. También hice un diplomado con un libro de la gente de Ludelar, sobre educación en frontera. Aprendí mucho. Se me abrió la cabeza un poco. Y conocí a los lingüistas trabajando sobre ese tema. Y trabajé en ese momento con actitudes lingüísticas. O sea, cómo es gente de acá, de la
se siente y se observa como ciudad hablante, en el caso del portuñol, pero también como Virginia, me gusta decir portuñol, es la manera como la mayoría de gente acá identifica esta forma en la palabra. Eso entonces me va acompañando hasta que decidí entrar con el tema de la frontera y con el tema de la literatura y la manera como esa lengua que se dice ágrafa, que se dice sin escritura, adquiere la escritura a través de la literatura. ¿Cómo los escritores hacen para representarla a través de la escritura, o sea, en esos dos formas, códigos, código oral o forma oral, de forma escrita, cómo eso, esa representación de esa oralidad logra un anclaje, digamos, a la escritura? ¿De qué manera entonces el portuñol o el portugués del Uruguay, que no tiene llamarlo, deja de ser árabe? No es árabe, es algo que se escribe también. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de los escritores de pretender, de querer escribir de esa manera? ¿Por qué? O sea, ¿cómo sienten esas lenguas? ¿Cómo se sienten haciéndolo? Y a mí me ayudó mucho a entender todo esto, mirándolo como desde afuera, salir, ¿no? Salir del mundo, de la frontera, de la configuración del ser, de la frontera, que soy yo. Mi madre es brasilera, mi padre era uruguayo. Y cómo digamos, entender esa configuración de lo que soy yo viviendo acá. Y un concepto tomado de la lingüística me ayudó mucho, que es el concepto de diglosia, que es un concepto muy funcional. Los que crearon Robinson y los lingüistas que trabajaron ese concepto lo toman de manera muy funcional, pero a mí me llegó mucho la imagen que un lingüista uruguayo tiene de la diglosia, que es de Ares, que lo tiene como un concepto más social e ideológico. O sea, esa lengua que no se puede hablar acá, que tiene determinado lugar en la sociedad, que lo hablan solamente tales o cuales ámbitos, y después tenemos el español que se habla en tales o cuales ámbitos. O sea, ¿cómo conforma el individuo de la frontera esa dualidad? Que para mí siempre fue determinante en mi personalidad, en mi forma de ser, en mi forma de ver el mundo. Y creo que mirarlo de esa manera, desde el punto de vista de la lengua, que no era solamente el código que uso para hablar o escribir, sino que es algo que me determina profundamente. ¿Por qué esos escritores usaron esa lengua que es hablada en tal lugar, en determinadas funciones, y la introducen en un campo que ha tenido cierto prestigio, que debe ser también determinante para que una lengua sea una característica, introducen esa forma de hablar, esa forma lingüística, que no es tan, digamos, relacionada con ese ámbito, en el caso de las artes. Entonces busco, mi línea de investigación es ¿no? Ver el trabajo de escritores que buscan representar, de qué manera buscan hermanar esas lenguas en la cultura. Y he visto muchas cosas parecidas ahora que vi a Gabriela, y vi a Fanon en una de sus marco teórico, las conexiones que se pueden establecer entre esos escritores que hablan mucho en el contexto francés de lo que es la iglesia literaria, y la manera como esas personas afrodescendientes se observaban frente a la metrópoli. Esto
lo que habla Fanon en Cielo Negro, Máscaras Blancas, es prácticamente lo que le sucede a un ciudadano de frente. Es esa forma de verse y de ver el mundo. Entonces, me parece que conectar lo afrodescendiente con la lengua y con el contexto de esta vida, que es el lugar donde más afrodescendientes hay en el país. Y cómo determina también esa forma de ser nuestra cultura. No sé si estoy en Por ahí. Muchísimas gracias. Realmente muy rico. Están trabajando todas. Y bueno, vamos a la segunda ronda, ¿sí? Yo tengo unas preguntas que surgen de esta. La segunda ronda es sobre qué desafíos nos plantea, ¿verdad? La investigación, la enseñanza del portugués, ya estuvieron hablando, la enseñanza del portugués y español en la zona de frontera y qué implicancias tiene para la formación de los educadores, para la definición de políticas públicas y educacionales, para la definición de estrategias en la enseñanza y el aprendizaje, esa necesidad en centro de formación docente o en primaria o en secundaria, ¿sí? En la enseñanza básica. Entonces, me han dado algunas preguntas, ¿no? Pero unas preguntas para esta focalización, ¿no? Para Vanessa pensé, bueno, la formación, la enseñanza y el aprendizaje de otras lenguas, ¿verdad? De español, de portugués y inglés. Bueno, ¿qué desafíos particulares presenta la zona de frontera? No es para que conteste, sino que las dejo flotando las preguntas. La internacionalización, eso plantea recorrido formativo, ¿verdad? Aprendizaje y la posibilidad, eso que tú decías, de educación inclusiva, de clave de derecho también. Bueno, ¿qué desafío plantea la internacionalización en zona de frontera? Porque tiene desafíos particulares. Con respecto a Virginia y a Alejandra, ¿no? En el espacio literario hay como más libertad y hay otros permisos y otra valoración, ¿no? Y últimamente, Fabián Acevedo es cierto, bueno, se publican y además leen y lo hacen por escrito y la basura, ¿verdad? Pero bueno, hay como otro espacio abierto que no es en la academia, no es igual. Y cuando decimos no es en la academia, tiene consecuencias en todos los niveles educativos, ¿no? Entonces, bueno, allí, ¿qué pasa con esas políticas? ¿Cómo lo planteaste ya, Virginia, y también lo planteaste tú? ¿Qué pasa con el campo de la producción académica? Estamos hablando de la formación de educadores y cómo enseñar, cómo aprender el español y el portugués. Eso no es. O sea que ahora yo, ustedes levantan la mano, yo les llevo el micrófono y ustedes también pueden preguntar. Bueno, mientras las escuchaba, me acordé entonces como que no puede pasar el análisis, siempre que personas están hablando, y después tenemos un poco a mostrar la posición, los artículos y eso, pero algo que me pasó hasta pensando en eso de la literatura, porque hace tiempo, hace muchos años, como cuando empezamos con nuestra carrera, teníamos una asignatura que se llamaba Computacional, entonces trabajábamos con los textos de Fabián fue, yo participé de un documental también, o sea, teníamos mucho contacto y traíamos mucho. Yo hice mi postdoctorado en la UDELAR con Beatriz Fabián y mi investigación en aquel entonces, hace tal vez 10 años, fue en la zona de frontera acá, en Massachusetts, y se luchaba. Y en algunas escuelas que están acá, era de la línea. Y en la ciudad también. Porque en aquel entonces, antes, había en la cual se enseñaba
de portugués, ahora está online todavía en aquel entonces, porque también había rechazo de los padres y hubo fenómenos en mi cabeza eran muy raros que pasaban de algunos padres, por ejemplo, de uruguayo, que no dejaban los hijos en la escuela del lado uruguayo, por justamente haber el igual, pensaban que iban a mezclar los dos, ¿no? Y van a ver cosas cuando si había algo totalmente inteligente, las posibilidades del mismo educativo que se promovía y que la gente que estaba en el mundo ahora. Pero eso es lo que decía, que tiene que ver con la literatura, el espacio que está permitido, el espacio que está, que en esta yo les pedía a los niños de estas escuelas de la zona rural, de la extensión de primaria, por ejemplo, que hay desarrollada, eso deberían escribir a partir de unas imágenes, una historia en portugués y en español. Y había gente ahí que nunca había tenido escolarización en portugués, que solo había tenido escolarización en español. Entonces, esto tiene que escribir la historia desde su representación y el momento de la escolaridad de cómo yo pensaba que se escribía en portugués. Y yo tengo, no sé si tengo todavía los datos que tuve acceso en esa escuela, era muy semejante a lo que en la misma época, más o menos, porque fue cuando conocí a Javier, era un evento en la Universidad Federal de Pelotas, y me encantó, y así que tuvimos, nos llevamos a la Unicampa, que era la misma representación, o sea, la hipótesis, porque él y los niños aplicaban la filología del español para eso se aplica los procesos fonológicos en español para hacer la literatura en portugués. O sea, y como sin la influencia de la escuela, sin ningún proceso educativo formal, eso tenía esa intuición de la escritura. O sea, para mí toda la cuestión se vive como se volvió como un problema y que se decía en los documentos desde el antaño que tuve contacto con ahí en la del doctorado, tiene mucho que ver con y qué se hace en la escuela, y qué se hace en la universidad, y qué se hace con la escritura, porque desde el punto de vista comunicativo no hay problema. Desde el punto de vista comunicativo no hay problema. ¿Dónde surgen, entre comillas, los problemas? En la historia. ¿Dónde surgen los problemas desde el punto de vista educativo? Cuando hay el tema de la escritura y la escolarización. No, pero no importa dónde está, lo que está es que lo que genera la preocupación, lo que genera esa preocupación tiene que ver con la escuela. Sí, eso es lo que digo a partir de todos estos años que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gareca. ¿Y dónde surgen los problemas? Es que hasta ahora no hemos logrado que salga del papel el reconocimiento de que, bueno, reconocemos que hay una minoría lingüística, que no es hablante de español. Durante mucho tiempo se creyó, inocentemente, se quiso creer que Uruguay, que no, pero somos pequeños lingüísticamente. Nunca lo fue, ni en el sur, ni en el norte. En el norte, durante muchos años, lo que se hablaba era portugués, la población en principio era portugués, luego los niños. Y en el sur teníamos una oleada enorme de inmigrantes europeos, en especial italianos, franceses. Y no sé si hay un país moderno.
pero Juan nunca fue como genio. ¿Por qué surge el portuñol? Que es lo que dice la historia que explica. Cuando se impone que en las escuelas se empieza a enseñar español, que la lengua oficial fuera el español. Para acá, en ningún documento está que la lengua oficial del país es el español. Eso se desprende de otras decisiones que el español fuera la lengua que se usaba en leyes, en documentos oficiales, y ahí queda sentado entonces que el español es la lengua del Uruguay. Pero en ningún lugar dice, búsquenlo, lengua oficial del Uruguay, español. Entonces, con una muy buena intención, en su momento Varela dice, no, esto hay que de alguna manera solucionarlo, la identidad de Uruguay es español, todo el país tiene que hablar español, pongamos escuelas estratégicamente en todo el norte, en toda la frontera, para que se empiece a hablar español. Ahí viene lo que decía hoy, se impone una ley. ¿Qué pasa? Se solapa el español al portugués. Nace el portugués. No era la intención de Varela, por supuesto. Le salió el tiro por la perfecta. Fue lo que terminó. Se le dio un tiro en el pie. Y desde ahí, ok, surge el portuñol, pero nunca se reconoció, siempre se lo quiso tapar, siempre se lo quiso ocultar, siempre se quiso como barrer por abajo de la alfombra. Incluso voy a hacer como un pequeño paréntesis, ¿no? Un poco el que hoy se decida que se le llame portugués del Uruguay, es un poco querer seguir escondiendo el dialecto. No, mejor le llamamos portugués del Uruguay porque eso le da estatus de lengua, o PDU, como se le llamó en su momento, o sea, fue pasando por diferentes denominaciones, ¿no? Entonces le damos un estatus. Y lo que en realidad plantean otros lingüistas, como por ejemplo Graciela Barros, es, no, el dialecto existe, el dialecto es el portuñol, hay que respetarlo como tal. Y era lo que decía hoy Alejandro. Investigaciones que se han realizado demuestran que el hablante, cuando se reconoce, se le llama portuñol. Nos valemos brasileños. Sí. Entonces, el problema ¿dónde está? Que nunca se reconoció que este dialecto existe, que hay hablantes de portuñol y que por lo tanto la enseñanza a estos hablantes, a esta población hablante de otras lenguas, tiene que necesariamente ser distinta. La alfabetización, yo no puedo empezar a enseñarle a alguien a escribir en español si lo que habla no es español. ¿No? Requiere de otras estrategias. Y ahí viene toda una situación de pobre docente, de pobre maestra, de pobre docente español que se encuentra en ese juego cintura que tiene que hacer, que le vienen los programas ya indicándole, imponiéndole que lo tiene que enseñar así, pero él ve que la realidad es distinta, entonces en solitario, si lo percibe, si se anima, los docentes son los principales agentes de planificación lingüística. Nosotros tenemos rápidamente, ¿no? La política lingüística por un lado, que es como la ideología, digamos, ¿no? Lo que se decide, y luego la planificación, que es de hecho lo que se hace. Los docentes somos los principales agentes de planificación lingüística, ¿no? Entonces, esto era lo que decía hoy cuando hacía referencia a lo de la inclusión. Bueno, yo intuía que había que enseñarlo de forma. Y de hecho, hace así. Entonces, en una de las investigaciones, esta la primera que les decía que hice de una maestría, se termina demostrando, y los estudiantes lo reconocen, todos los que elegían estudiar portugués entendían mejor y entendían mejor español. Cuando se lo pregunté a los docentes de español, había resistencia en algunos. Y en algunos reconocían que sí, de hecho la práctica de la enseñanza tenía que ser diferente. Pero lo hacían, como decía, muy desde lo personal y muy en silencio, entre cuatro paredes. Porque si venía una inspección y observaba lo que estaban haciendo, le iban a poner, ¿no? Como en muchas entrevistas docentes decían, la inspectora dijo, pero qué horrible, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? Esto es un mamarracho, ustedes les tienen que enseñar español, ¿no? Entonces, no es una situación solamente la violencia, no la
se les impone en la enseñanza a través de una lengua, no la enseñanza de una lengua, a través de una lengua, y también la violencia que existe en los docentes que es izquierda. Y tengo que ir conociendo el pueblo cultural, ¿no? Los días son de clase de didáctica. En clase de didáctica tocaría esto y que lo reflexionaran. Tampoco venía y decía, ¿quieren terminar así? No. Les planteaba problemas. Pensemos lo que ¿qué les parece? ¿Cómo debería ser? Y ahí hacíamos reflexiones al respecto, que lo descubrieran y que fueran probando solos. Y realmente, sí. Y cuando los docentes en realidad terminan reproducir lo mismo de lo que fueran víctimas. No, tenemos que enseñar, porque en mi casa no estamos hablando de enseñar, yo hablaba por enseñar la profesión. Y de hecho, si hablan por enseñar, no van a conseguir trabajo. Si hablan por enseñar, en una de las investigaciones también que hicimos con Karina, determinamos asignando el nombre profesional de consulta lingüística. ¿Por qué verdad? ¿Quién sabe de consulta? Nada. Bueno, sabe lo que es la consulta, pero no metal. No voy a salir de consulta. Lo mismo, me he visto en otra lengua que sé que no voy a ser catalogado, etiquetado, juzgado, una opinión, y la uso cuando en familia, con amigos, es la lengua del hogar, es la lengua del afecto, es la lengua del amor, en estos espacios es siento libre y todo. Y cuando yo quiero decir, no hay que tener la parte libre, también por supuesto. Y hoy lo entiende yo. Bien, estaba pensando, y me quedé con lo de Valesca también, de la pregunta, ¿no? ¿Dónde empieza el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema? Si desde el punto de vista comunicativo, estos niños, estos adolescentes se comunican muy bien, se hacen entender perfectamente desde el punto de vista oral como desde el punto de vista escrito. Eso, ahí está. Pero también no debemos olvidar también otro proceso que tuvimos, que fue también muy drástico con respecto a la lengua, con respecto a la frontera, que fue el proceso de dictadura, que fue el momento cuando se impone de una manera autoritaria totalmente la lengua y se hace una guerra al portugués, ¿no? Lo que Lear llama la diglosia autoritaria, que fue esa determinante para, por lo menos, lo que vivimos en la frontera. Porque había una diglosia anterior, llamada clásica, había portugués, había literatura, mucho antes, ¿no? A veces muchas personas piensan que la literatura portuguesa empieza con Fabián Severo, pero no hay mucho antes. La primera que escribió algo en portugués fue Juan Iguardudo. Antes de Chico Carlos. Sí, ya la palabra Chico Carlos, Chico Carlos. Y eso es lo que hablaba Virginia, ¿no? El tema de la escuela y cuál es la función, capaz que vuelvo nuevamente con el tema de la diglosia, ¿no? ¿Cuál es la función del español para un alcalde local? ¿No? ¿Cuál sería la función? O sea, obviamente que la escuela, la institución educativa profesional, bien niega esto, tiene que enseñar el español, porque es la lengua que nos vamos a manejar como ciudadanos, que vamos a tener que usarla para estudiar, para seguir nuestros estudios, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que por ahí podría hablar, ¿no? Poniéndome en el abogado del diablo, porque hay una tensión. Entonces, primera pregunta, ¿hay una sistematización del portuñol como para que sea, digamos, sistematizado y enseñado como el español, como lengua materna en el sur, el portuñol como lengua materna en la frontera? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, relacionada con esta, es
Es importante el español y el portugués y el manejo también de lo académicamente, porque ese canon, ¿verdad? Si los dejamos sin esa posibilidad, es trayectoria no recorrida, ¿no? Entonces, esa tensión, ¿cómo se resuelve y qué estrategias y qué líneas de investigación podemos, ¿no?, proponer o políticas educativas en esa tensión que se plantea, ¿no?, para la institución educativa y para los educadores. Entre lengua y dialecto, ¿no? Porque en algunos momentos hemos dicho el portugués como lengua y en otros momentos decimos que es dialecto. Si lo pensamos desde la cuestión más formal, para que una lengua tenga estatus de lengua, tiene que tener una literatura, que era lo que decía Alejandra, el portugués pasó a tenerlo, pero tiene que tener diccionario, tiene que tener gramática, es decir, tiene que tener toda una normativa que el portugués no lo tiene. Por eso esa inestabilidad, digamos, ¿no? Y que la misma palabra puede aparecer dicha o escrita de diferentes formas. Pero, desde el momento que hay hablantes, se le considera una lengua. Ahí está, esa diferencia está buena. Entonces, si hay hablantes, tienen el derecho, y ahí entra la cuestión de los derechos lingüísticos, existe toda una ley, están los derechos de las minorías lingüísticas. El derecho a expresarme en mi lengua, sea esta cual sea. Y ese derecho ha sido desarrollado durante muchísimos años en esta frontera, en toda la frontera. Cuando digo frontera no me refiero al reglamento, ¿verdad? Toda la frontera de Uruguay. Y entonces, entiéndase bien, porque muchas veces alguien dice, entonces estás diciendo que no se enseña español. No, de ninguna manera, lo que decía Alejandro Uruguay. El español tiene que enseñarse, el portugués tiene que enseñarse. Lo que digo es que el hablante de portugués tiene el derecho a expresarse en clase en portugués si así lo desea, y que no sea etiquetado, que no sea. Se sufría una violencia, cuando digo la violencia real de, si hablas portugués te pongo uno, si hablas portugués te echo. Terrible, cosas terribles. Y entonces el sistema educativo terminaba expulsando a los estudiantes hablando de portugués. Entonces, cuando decía, se comunican fácilmente, no tenían tanta libertad en la escuela, en la institución escolar. Por eso muchos eran mudos, no se animaban a hablar. ¿Sí? Entonces, por ahí un poco me parece que la situación era importante. ¿Sí? Que Uruguay logre reconocerse como un país, no diría bilingüe, multilingüe, que no es un país homogéneo, que generalmente lo identifican como es un país pequeño, como hay poca gente, todos somos iguales. No, no es así. Creo que por ahí habría que empezar por ese lado, ¿no? Por supuesto, también considero que hay que enseñar el español y el portugués en las escuelas, en liceos de Uruguay, pero no considero que se haga como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Que se ha negado, se ha prohibido, se ha castigado a personas que hablan su lengua materna, su lengua de su casa. Creo que el portugués tendría que estar libre en las escuelas para que se pueda hablar. Por eso pensaba hoy sobre la cuestión de la función de la lengua, ¿no? ¿Cuál es la función de la alfabetización en este contexto? ¿No? ¿Por qué no puedo dejar libre esa otra lengua y enseño el español sin que se lee con producciones en español, producciones en portugués, producciones en la versión portuguesa. Claro, producciones. Sí, ahora no fue pero sería eso, ¿no? Reconocimiento de una cultura cultural.
Y después paso a la pregunta que tengo para hacer. Aproveitando o contexto, né, da palavra experimental, então, sobre nosso principal desafio, né, dentro das políticas para a internacionalização, eu lembro as colegas, é o contexto da conscientização sobre a valorização da própria cultura, a valorização da própria língua, da própria tradição, da regionalização. É o momento também da outra fala, né, que ela sai da fronteira, mas a fronteira não sai dela. E é um hábito que traz a visão dos uruguaios, mas é um hábito muito nosso também, brasileiro. De tu não valorizar a tua região, não valorizar a tua cidade, não valorizar a tua cultura, não valorizar a tua língua. Sempre achar que o outro é melhor. E é o outro, né, que daí a gente traz a referência, né, do que já é sempre o outro europeu, é sempre o outro do global norte e nunca do nosso. Então, no contexto da Maria Estrada, essa visão da gente poder olhar para a China, é para que eu possa valorizar o portunhol, para que eu possa valorizar o meu contexto de terra, para que eu possa observar as nossas semelhanças e as nossas diferenças culturais que criam a nossa identidade local. A gente tem a alegria de muito realista com relação à sua cultura, trazendo ilustrando, a gente pode entender onde vem as políticas, como é que a gente vai, qual é o nosso principal desafio. Né? A gente diz que o mundo é uma extensão da terra em volta do ambiente, que a gente quer dizer que onde eu for, eu carrego a minha terra, eu carrego a minha história. E aí nós levamos isso para a política. Porque o nosso grande desafio, a gente consegue dar o primeiro passo com este. A gente consegue trabalhar a intenção, mas a gente não consegue sustentar a intenção. A gente não consegue manter, a gente não consegue fomentar em questões financeiras, e em questão como é que a gente fala, da questão da apropriação dessa política, dessa intenção. Então, a referência que a gente traz com relação às políticas educacionais do Brasil, que envolve o contexto da internacionalização, que é o TICIM, que é o Juarez TICIM, que as políticas elas vêm de cima a baixo, elas são implementadas de forma vertical e elas não são fomentadas, elas não são estruturadas, elas não são dadas manutenção para que elas possam se manter. Então, esse nosso grande desafio é esse. É que a gente possa tornar essa valorização do indivíduo, da política que é formada, e que a gente possa dar prosseguimento a ela com uma visão do professor, do indivíduo, para as grandes referências das instituições. Então, no momento que a gente faz esse movimento, a intenção é formar uma política de formação de professores a nível regional ali na cidade, provavelmente junto com vocês, para que ela ganhe significado para esse profissional que vai estar colocando em prática. Então, esse é o nosso grande desafio, que complementa a fala dos colegas. Bueno, seguimos pensando acá, ¿no? Mientras ellas hablan y mientras la escuchaba y como las dos usaron el concepto de diglosia, yo me acordé del concepto de poliglosia. Y en realidad, normalmente cuando tiene que ver con todo eso, como nosotros tenemos en nuestra carrera en inglés, y aparte, cuando ella dijo que hace investigación en paisaje lingüístico, acá en Riviera está lleno de cosas en inglés, así como están en todas nuestras ciudades. Y nosotros trabajamos en una carrera de formación de español e inglés, y que están en juego tres lenguas. ¿No? La lengua que normalmente llegan a hablar los alumnos, que es el portugués, una de las lenguas de formación, que es el inglés, y la otra lengua que es el español. Acá, aunque ustedes están viviendo en la región de frontera, y que hay toda la historia, todo esto que sabemos de la investigación y de lo que sucedió en Uruguay, no se puede hacer en cuenta que la nueva generación, no solo acá, en el mundo participa, las generaciones ya no están conectadas
con este sentido identitario, de buscar, de esa visión. Eso no está pasando tanto que en otros países que la persona con 50, 60, 70 años era monolingües, que los padres eran monolingües, las nuevas generaciones son bilingües en la lengua de herencia, la lengua de la familia y en inglés. Y en algunas más, sí, pero ni hablar en inglés, las nuevas generaciones en muchos países alrededor del mundo son bilingües en una lengua de familia y la lengua del deseo, que en otras investigaciones antiguas decimos, tratado de la lengua del deseo, la lengua del deseo de esa generación es el inglés. O sea, aunque haya toda la cuestión histórica de la lengua materna, no sé qué, nosotros lo que podemos observar con todas las influencias que hay, con la globalización de los medios de comunicación, con lo que consume la persona, es mucho más globalista en este sentido. Y una de las investigaciones que hicimos en la antigua hace años era observar lo que eran los productos, lo que consumían, la literacidad, que traducimos así al español, la literacidad, que eso consumían en español y en portugués, y en otra investigación que hicimos acá con los jóvenes más pequeños, lo que consumían, lo que solían consumir en inglés, en español y en portugués. O sea, hoy por hoy, aparte de toda la generalización de la escuela, de la historia, de lo que pasó, hay lo que están haciendo hoy los jóvenes. Y es esa tendencia de lo que están haciendo hoy lo que vendrá para el futuro, y son estas cosas que también los profesores de la formación docente tienen que limpiar, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, por ejemplo, nosotros venimos de una región en que antiguamente tratábamos de tú, no tratábamos de tú en portugués. Y hoy hay un montón de niños que, por influencia de YouTube, se trata de você, por ejemplo. Y el impacto de esta visión, que más allá de lo local, que más allá de lo regional, va a traer un impacto a lo largo de los años y tiene que estar presente en la reflexión de la formación. No solo presente en la formación de profesores, sino en la práctica de lo que hacemos pedagógicamente en la formación de profesores. Será de todas las cosas. No puedo, pongamos, cuando hicimos la investigación en la ciudad, que hicimos solo con portugués español, era en la escuela pública. Acá en Rivera hicimos con un estudiante de escuela privada, pero no hizo una investigación más difundida, que hay que volver a hacer, y es un tema para volver a investigar. Pero la influencia está incluso en la clase abajo. La diferencia es que hay niños, por ejemplo, yo sigo en internet un niño que era de la Franja de Gaza, que él aprendió inglés solo, y hoy es Harvard en Estados Unidos, y es influente más que muchos que pasan 20 años estudiando inglés. O sea, ese tipo de fenómeno está pasando con niños de la Franja de Gaza, que puede estar pasando con niños de la zona rural de Rivera, porque el acceso a internet no tiene. Entonces, ese tipo de fenómeno tiene influencia en la construcción de una mirada más multilingüe, aparte del fenómeno de la escuela, que lo que me parece que no conozco hoy, les comento en las escuelas de acá, pero en la escuela de forma en general no están prestando la atención a eso que ocurre aparte de la escuela, con la debida atención. Dilo. ¿Quién es?
en primer lugar, felicitar a los cuatro porque es increíble todo lo que están haciendo y todo lo que están aportando. Con respecto a Valleja, cómo interfiere todo lo cultural. Esta es una zona muy particular, porque la frontera es como esa división de calles nada más, donde las familias se constituyen con esta mezcla, ¿no? Padre uruguayo, madre brasileña. En mi caso, estaba hablando con ella, al revés, sucedía, donde los hijos nacen acá, se registran allá, o nacen allá y se registran acá, y después hay un lío enorme que hay que resolver a nivel jurídico, porque en algún momento los civiles tienen que optar, según la nacionalidad, a veces tienen los dos, pero no por opción, porque están registrados en los dos lugares. Estas cosas son increíbles. En hogares constituidos ahí que se habla del portugués, en otros que no se habla porque uno de los dos padres decide no hablar su idioma materno y adopta, por ejemplo, en el caso mío particular, que se hablaba solo español, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que estaba comentando Virginia hoy, que por eso es un micrófono, es la preocupación como docente gráfica con respecto a lo que estaba hablando de la disglosia, como en algunos momentos de esos 30 años, 34 años como docente, y casi 20 de profesora de didáctica, me ha tocado vivir situaciones de todo tipo, pero sobre todo de disglosia. En algunos liceos, sobre todo en los que estamos en el centro, se escucha menos, vamos a hablar de portugués o uruguayo, ustedes son parte del portugués uruguayo, la lengua o el dialecto. En algunos liceos del centro se escucha menos, ahí como se ve más la disglosia, y en otros liceos se ve más. Yo quiero aprovechar ahora que están mis estudiantes por acá, de didáctica, los que están acompañando, tienen grupo a cargo y están en liceos distintos de la ciudad. Y esta semana he estado observando justamente una clase de un contexto particular, de un liceo particular, donde los estudiantes estaban hablando en portugués, hacían el esfuerzo para hablar en español, y en todo momento estaban hablando, tanto con la profesora como entre ellos, en portugués. Y yo le miraba a la docente a ver qué reacción tenían con los estudiantes, y para mi sorpresa, ellos lo tomaban de una forma muy natural. Que probablemente nosotros, docentes de otra época, como usted guía, representaron, que pasamos por otros momentos históricos, etcétera, lo veíamos con otros ojos. Entonces me interesó mucho, Virginia, que tú decías que tenías diálogo con tus estudiantes de didáctica a este respecto, ¿no? A mí me gustaría que escucharas un poquito y nos contaras algo de estos diálogos. Gracias. Por ejemplo, claro, en las clases de didáctica española, ¿verdad? Entonces, más que nada nos centramos en una estrategia para trabajar cómo enseñar el español a hablantes de portugués. Hay una experiencia muy interesante que se dan cerca, que los docentes les permitían que se expresaran libremente y se probaba que los estudiantes, al sentirse cómodos y poder expresarse en su propia lengua, aprendían. Otras aprendían, exactamente. Entonces, me parece súper interesante que la practicante lo tomó naturalidad y lo dejó expresar. Hay una estrategia que reflexionábamos con nuestros estudiantes de didáctica, las mismas que se aplican en la enseñanza de lengua francesa. Todo la lengua francesa. Cuando uno está enseñando, ¿no? Por ejemplo, inglés, y el alumno no sabe cómo se dice algo en inglés, ¿en qué lengua va a hablar? ¿En qué lengua? Y lo que preguntar en español. Entonces, ¿por qué cuando el estudiante lo habla en portugués, enseguida, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Y lo etiquetamos y le pedimos que no. Claro, son años para castigar al docente que horrible los docentes. Son años, como decía tú muy bien, porque son años de la imposición y de que se nos dijera que me pasaba mal y de la época. Y se va reproduciendo, y se va reproduciendo. Entonces, tomar el portugués en cuestiones interesantes, enseñar por comparación, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de enseñar cuando hacemos una lengua extranjera, más cuando son muy semejantes como el portugués y el español? Cuestiones como las preposiciones, porque muchas veces alguien dice, no habla portugués, porque no hay una interferencia a nivel sintáctico de mezclar palabras, pero no hay a nivel, léxico, porque no mezclan palabras, pero la hay a nivel sintáctico. Entonces mucha gente dice, no, yo no hablo portugués, pero te digo que me voy de ómnibus y el ómnibus se me está yendo. Portugués. Yo dije para ella que se callara. Portugués. ¿No? Entonces, tomemos la estructura. Miren qué interesante, desde ese lugar, miren qué interesante. ¿Cómo se dice en portugués? Lo escribo en el pizarrón. ¿Cómo lo construimos en español? Y lo escribo en el pizarrón. Y miren cómo se dice. Entonces, empezar a mostrar, ¿no? Y desde ahí, pero lo primero es desde lo sentimental,
permitir expresarse. Si uno se siente cómodo, y eso todo lo que si uno se siente cómodo y a gusto, aprende mejor, ¿no? Después otras estrategias como el trabajar con tarjetas en las que aparezcan las diferentes palabras, trabajar con, como se le llaman en lingüística, los falsos cognados o falsos amigos, la cantidad de palabras que tenemos que se pronuncian o se escriben igual, pero con significados diferentes. Largo, el largo en español no es el mismo que el largo en portugués. Largo en portugués es ancho. Bueno, infinidad de palabras. Exquisito, saco. Hay como... Sí, bueno, me pasó como profesor didáctico una vez que una alumna en la clase dijo la gaveta. Y enseguida a mí me sacó, lo anoté, ¿no? Como una interferencia. Pero antes lo conté, la gaveta está bien dicha en español. Existe el cajón gaveta. Pero muchas veces enseguida por tener contacto con el portugués y además nos empezamos a perseguir. Ay, no tengo alguna. Bueno, hoy pasó con el cartel de que estábamos anunciando que tenemos cantina en la sede de Rivera, ¿verdad? Y se puso pedir con antecedencia. Y él dijo, antecedencia en español. Una cosa antecedencia en español está bien. Y él dijo, bueno, perdón, metí el portuñol arriba, el portuñol, bueno, lo sacamos con el, ¿no? Y sí, es natural, ¿no? Entonces, pero se está logrando. Oh, y qué bueno, y qué bueno. Trabajar con la literatura. Ay, trabajar con la literatura. Traer la literatura. Claro, las lenguas y ahora, podemos ver aquí, son lenguas en una misma palabra. Dos lenguas que están ahí hermanadas. ¿De qué manera ese escritor vio esta Pero acá la pregunta es... Sí, yo no sé si es una pregunta o pensar en vos, entre todos. Bueno, un poco, cuando digo la historia es porque tampoco es inocente decir que hay una lengua oficial en el sentido de que hubo una política en el siglo XIX de crear un estado de nación forzado para firmar una paz. Y entonces esta tierra no es ni de Brasil ni de las provincias unidas del Sur, es República Oriental del Uruguay y en el concepto de Estado-Nación, que es un Estado tiene que sentirse una nación. Por lo tanto, hay que forzar la ley. O sea, hubo toda una intención que en ese sentido, digamos, en este contexto histórico no lo puede comprender, es un contexto. Pero también pensar en fronteras, estoy en algunos congresos donde se hablaba mucho de ese tema de multilingüismo y de minerías lingüísticas en fronteras dentro del mismo país, por ejemplo, en lugares donde hay idioma indígena, lenguas originarias, como hablaba el portugués, en este caso, a partir. Y cómo pasaba lo mismo, ¿no? Como los maestros formados, porque son producto de su historia, le decían, exprésese correctamente, porque eso lo se dejó mucho en primaria, que usted maestro, por eso no es primaria. Entraban con 6 años a la escuela rural, o a cualquier escuela, y le decían, acá hay que expresarse correctamente, no es que acá vamos a hablar español como hacemos en la clase de inglés, que vamos a aprender a hablar este idioma y entonces vamos a... Exprésese correctamente, es un desprecio tan grande por la lengua de los aspectos, que lo que se logra es que no hable calle para sí. Lo que después conmigo y todo lo demás sabemos que cuando no se verbaliza, no se internacionaliza, no se internalizan los conceptos, no se pone a funcionar las funciones superiores de la mente, por lo tanto, la violencia es mucho mayor, es impedirle que aprenda, porque se le impidió que hable. Y que la lengua es la política de la violación definitiva, el concepto que uno pueda tener de lengua oculta o de idioma oculto, tiene que ver con el poder, porque la realidad lingüística que habla en las clases que tiene poder. Me acuerdo cuando la nena me decía, a ver, ¿qué podría decir que el francés o el italiano o el español o el portugués no son lenguas cultas? Ahora, porque en la época del Imperio Romano, evidentemente la lengua culta era el latín.
Y el primer latín clásico después, cuando en la revolución de los nobles, pasó a hablar el otro latín popular, el que después fue considerado lengua culta cuando se hablaban griegos romances. Quiere decir que, en definitiva, ¿qué es una lengua? ¿O qué es lo que se considera la lengua correcta? Es la que habla la gente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en frontera? Es que hay un desprecio muy grande por la variedad lingüística que hablan y que se autoperciben mal porque se dan cuenta que cagan todo. Por eso los padres dicen: no vamos a hablar esto, no te vamos a ir mal, porque tenés que hablar como hablan los que tienen poder. Entonces, ¿cuál es la lengua deseada? O inglés, ya fue francés, y tal vez será otra en el futuro, o la lengua que hablan los que tienen poder. Están en la... ¿Por qué? Porque vos hablas como... No, simplemente dice, no, asociar esto de cómo tiene que ver con el poder, ¿no? Tenemos una pregunta aquí, si tenemos que ir cerrando, ¿sí? Pero le doy la pregunta que cerramos. Perfecto, voy a ser bien breve. Soy Safi, soy colega de Vanessa de Unipampa, profesora, docente de Unipampa. Y la pregunta que tengo se relaciona a la cuestión de la currícula. ¿Cómo ustedes están pensando? Si en algún momento ya han planteado esto de la reforma curricular para la enseñanza de los profesorados en una región de frontera. Sé que es algo extremadamente difícil de pensarse. Yo hice mi tesis en la ciudad de Aceguá, en el año 2015, en el 2016 lo terminé, y en aquel momento la investigación fue con los alumnos uruguayos que iban a estudiar en la escuela brasileña, y lógicamente muchas cuestiones de las que hemos planteado hoy, de las que ustedes han traído hoy, surgieron en aquel momento. Y me acuerdo que en una conversación que tuve con las maestras de la escuela uruguaya, ellas también decían y ponían sobre lo difícil que era cuando iban, por ejemplo, a una formación continuada en Montevideo, y en aquel momento les decían: no hablen en la lengua de frontera, no hablen, no traigan cosas de frontera, ¿no? Vamos a hablar en español, chicas. Entonces, ¿cómo están pensando eso? Entonces se han planteado sobre eso. Nosotros pensamos constantemente en las cuestiones curriculares, no vale los cursos. Entonces, por eso le hago la pregunta. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, agradecer a todos los que participaron hoy. Me dice José que para la constancia de asistencia escanean el código. ¿Ah? Bueno. Sí, lo hemos pensado. O sea, yo lo he pensado, y estoy segura de que todos los que han investigado, sí. Detrás de las investigaciones que he hecho, uno de los elementos que hay detrás es aportar justamente material y elementos para que exista una política lingüística que finalmente reconozca, pero no solo que lo reconozca, porque ya logramos que reconozca que hay minorías lingüísticas, pero que se vuelquen en transformaciones concretas, que no quede en una política, que luego haya una planificación. ¿Y dónde se percibe la planificación? Elaborar programas diferenciados. Tiene que ser así, pero hasta ahora no lo no se encadena en un lugar, pero seguir investigando y que las investigaciones les brinden elementos. Sí. Sí. Es más, un trabajo en el marco, me estaba acordando de un trabajo en el marco del doctorado en educación, que fue con Canavesi, tuve que elaborar justamente un artículo que está publicado en el SOC. Con este network tenés la posibilidad de estar con alguien que te diga: voy a hacer la diferencia, convencente. Y bueno, lo escribí, pero quedó en la vida. El trabajo de producción de grupo
sobre el gobierno. Ahí yo hice una entrevista a una serie de lengua portuguesa y una era conflicto. No, en realidad, bueno, en primer lugar quería felicitarlos a todos por las investigaciones, por venir a compartir con nosotros. También, bueno, quería agregar que nos quedamos contentos, seguimos solos con el compañero, con el colega Miguel, estamos realizando una investigación vinculada justamente con esta temática que emerge por la implementación de la prueba Informa. Entonces, nosotros empezamos a hacer un relevamiento y esta investigación se titula en este momento entre los determinantes y la reproducción, donde hacemos un análisis justamente contextual de la zona de frontera y cómo pasa a ser un desafío justamente esos aspectos sociolingüísticos que aparecen. Eso por un lado nos quedamos contentos cuando vimos que había este espacio. Empezamos una investigación el año pasado en el contexto del IFD y ahora vamos a iniciar más o menos en la misma línea, pero respetando las características del Cervel, ¿no? Vamos a iniciarla acá. Y en esto que se plantearon algunas cuestiones y aprovechando que están presentes los estudiantes de didáctica, justamente a nosotros nos parece muy, pero muy importante y un aspecto no para trabajarlo solamente en la enseñanza de la lengua española o de portugués, etcétera, sino un aspecto relevante y transversal a todas las disciplinas de la enseñanza, o sea, principalmente al estar en la educación veo esa transversalidad, porque trabajando con didáctica lo vinculo, por ejemplo, con lo que está trabajando los estudiantes ahora, que es con la didáctica parametral y la no parametral. Y vinculado principalmente a varios puntos de las líneas de investigación que plantearon ustedes con relación a la decolonial, a la deconstrucción, a partir del contexto, porque venimos siempre con esa idea de la pedagogía constructivista, pero no decolonial. Y hay una lógica de lograr esa construcción desde un lugar decolonial que permita darle voz al actor local, a la regionalización, etc. Entonces creo que es un camino muy fértil que tenemos nosotros para poder producir conocimiento desde nuestro lugar y valorizar, y no solo esperar a que vengan de otros lugares a vernos y a recolectar esa información de nuestro contexto. Entonces, de alguna manera, eso quería comentar, y que en esta charla también me surgieron como que algunas cuestiones y me hicieron recordar un texto que leí de Castorina, que habla de la polifasia cognitiva y las representaciones sociales, que creo que estaría muy, muy pertinente para profundizar en estos temas. Bueno, felicitaciones y gracias por dejarme compartir. No sé si alguno quiere dejar la dirección porque está el índice de Valesca, estamos aquí, el de Virginia, no quedó otros, los tenemos, pero lo compartimos en PDF, bien, y algunos otros materiales que puedan estar financiados, en el texto continuar, generando resonancia ciertas posibilidades. La red. Vamos a formar una red de estudios interdisciplinarios, de seriedad, para incluir la interdisciplinaridad, creo que acá va naturalmente, y bueno, quedar con el contacto, quedar con los contactos de todos. Tal vez aprovechando que Gabriela vino, puede decir, ayudarnos, ¿no? Todos en forma Gabriela, y poder, mira qué lindo para tu informe, haber participado en la creación de un grupo interdisciplinario de estudios sobre lenguas y almas, o porque lingüística, lo que quieran, porque de verdad, la universidad, yo veo esto, que en IPD, acá, en la universidad, incluso en la UTEC, hay un grupo que está todo el tema de la televisión. No me registré.
algo que está ahí en el fondo. Justamente, yo trabajo en la política educativa y me he pasado a trabajar en la académica. Justamente me plantea que en parte, justamente, desde el pasado, la académica, y cómo esta transición con la forma en la que a este punto de vista, cuando llegan a las instancias, el pasar a un español más formal. Y también, yo he trabajado en la adaptación de varias escuelas y encontrar esa información de lo que es la prueba estándar con la adaptación al departamento de Riga, que es una adaptación justamente de los significados de algunas palabras, que puede encontrar un resultado más diferente para el departamento de el acceso a la información queda limitado, porque sale el informe, sale siempre la relación entre el y el interior. Y este es un experimento que desde la interdisciplinaria dice pero también justamente le lleva a los puntos de como es la que arriba hacia abajo, donde abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros le damos reconocimiento a esta unidad del lenguaje, la valorización es otro elemento que es necesario. Creo que a partir de este enfoque se puede para políticas educativas de enfocar al departamento federal o al departamento que convive con este mismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias y no es menor lo que estoy diciendo. Simplemente para cerrar, bueno, agradecerles todas y a todos los que nos dedicaron, sé que estamos en tiempos complejos. Me parece, para resumir, 3 puntos. El primero, me parece muy importante que esa investigación sobre el tema de las pruebas que informa la culminen, la hagan llegar, porque uno de los temas de la investigación es que tiene que proveer información relevante para la toma de decisiones. Y a veces, y hoy lo hablábamos muy temprano con la directora del CERP, nosotros tenemos muchas actividades que se desarrollan en los centros, que se difunden en las comunidades, pero que no permean en los lugares de toma de decisión, ¿no? Y ese es uno de los elementos. Yo puedo tener una investigación que es muy interesante, pero de alguna manera, y cuanto más llegue, repique, eso es un elemento que se puede convertir en una cuestión central. Lo segundo es que, bueno, en parte esta actividad tiene que ver con eso, ¿no? El tema de hacer evidentes espacios de articulación en torno a la investigación. La venida de Gabriela ha sido una excusa, primero, para ponerla en contacto, qué mejor manera, mira, Gabriela, toda la gente con la que ya te vas, con la que vas a tener que conversar, pero también porque somos muy conscientes de que hay en cada territorio una cantidad de gente que produce, que discute, y que es necesario sistematizar. Y ese es el último punto. Nosotros creo que en Uruguay muchas veces tenemos espacios de discusión, pero no siempre esos espacios tienen la capilaridad para llegar a los lugares de toma de decisión respecto a las políticas públicas en educación. Obviamente, porque no vamos a recortarlo acá, nosotros tenemos ciertos compartimentos estancos dentro del mundo de la academia y dentro del mundo de las políticas públicas. El tema de la construcción, de los currículos que tú señalabas hoy, es un campo de disputa, y los campos de disputa tienen que ver con esa idea del Uruguay homogéneo, no es una idea del siglo XIX ni del siglo XX, sino que hoy sigue siendo una cuestión muy compleja que hace que también tengamos problemas con los venezolanos, los cubanos, los dominicanos y los africanos que están llegando al Uruguay, y con gente que se queja de que perdemos nuestra tradición. O sea que los embates y las discusiones en torno a la pureza son un elemento que nos atraviesa. Entonces, bueno, decirles, como decía hoy Gastón, que esperemos que este sea uno de los primeros diálogos de temas de frontera, y que recordamos sus festividades de la frontera. Por supuesto que están todas, todos invitados, y bueno, ya tendremos sus espacios,
Y bueno, pensemos que de hecho estos días tenemos cómo podemos hacer para, un poco también como proponían hoy, tener un tema y sostenerlo. Porque una de las grandes cuestiones es que uno después se ve demorado con estas cuestiones, ¿no? De la dinámica institucional, pero los salimos, nosotros vamos a hacer una breve relatoría de este encuentro que también les vamos a hacer llegar, y bueno, después veremos cómo podemos seguir avanzando. No levantes la mano porque te estoy mirando a la frente y puedes hablar directamente. Bien. Muy breve, solo contarles que la Universidad de la República digamos, está en este proceso de centralización y ahora en esta región tenemos que formar departamentos académicos. O sea, que vamos a tener una relación más horizontal con los departamentos de las facultades de los derechos, más frecuente vamos a depender de que se van a conformar los académicos. Y uno de los que queríamos proponer, justamente trabajar en conjunto con CTE y con CAMP, con todos, es un departamento de educación y lenguaje. Un paraguas grande que, digamos, porque hay mucha gente investigando, digo lenguaje porque hay gente estudiando lenguaje musical, lenguaje corporal, de todo, ¿verdad? Pero bueno, obviamente estamos con lo nuestro. Que de repente podemos pensar en un grupo de trabajo académico conjunto, que podamos, bueno, sistematizar todo y darnos cierta institucionalidad dentro de lo que es el Comité Nacional de Educación Superior. Creo que entramos todos, así que bueno, queda esta invitación a los que